En 2001, el Tato, consagrado como una de las primeras figuras del toreo, tomó una importante decisión. Su última corrida fue el 14 de octubre de aquel año, cómo no, en su plaza de Zaragoza. En 2001, poco después de que naciera tu hija Pilar, te retiras. Tienes la primera retirada. Sí. ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo viví con cierta tristeza por un lado, porque yo había dedicado mi vida desde los 9 hasta los 29 que me retiro al toreo, pero me retiro porque se me había acabado la gasolina, ¿no? La gente dice, los más profanos, ¿no? Oye, pues se le ha acabado el valor. Bueno, pues no, el valor seguramente no, pero sí la ambición suficiente como para seguir luchando. Toreé 500 corridas prácticamente seguidas en esos años y estaba con el motor quemado y preferí dejarlo en un momento bueno. Ese año toreé 52 corridas, o sea que lo dejé en todo lo alto y no es un fracaso porque no me lo tomo así, pero bueno, ese punto ahí de amargura de haber dicho, coño, ¿qué podía haber hecho yo para haber aguantado algo más, ¿no? Pero bueno, tú sabes que siempre somos inconformistas y le damos muchas vueltas, pero lo que... Y supongo que nunca hay un buen momento, ¿no? Porque de hecho luego vuelves a torear, sí, bastantes años después, ¿no? Y además después de haber pasado un momento duro también para ti personalmente, ¿no? Y vuelves a torear y vuelves con todo el valor y todas las ganas. Tuve un momento delicado de salud, sufrí un cáncer y lo pasé con éxito. Yo siempre recuerdo a mi padre llorando por haber visto a Raúl como lo veía, ¿no? Y que después de todo eso pudiera conseguir este toro tan difícil, ganarle la batalla. Ahí te demuestra la grandiosidad que es como torero y ahí te demuestra lo que es un torero, la grandiosidad que es como persona. Raúl ha sido un guerrero toda su vida, Ha luchado batallas enormes y lo que diferencia a Raúl del resto de toda la gente que conozco es su actitud positiva. O sea, él es todo... Tenemos una frase los dos, que nos decimos mucho siempre cuando tal, nada, pa'lante, siempre pa'lante. Y una de las motivaciones que tenía en esos días de lucha era precisamente el torero, en volver a torear. Al final, y de hecho el primer viaje que yo hice, todavía estando en uno de esos los ciclos de quimioterapia, pues en uno de los descansos de un fin de semana en el que tenía de descanso, me fui a la finca de Miguel, del Litri, que es como si fuera mi hermano, a Extremadura y fue como volver a nacer, volver a ver, después de unos meses en el pozo que supone la recuperación de una enfermedad así, ¿no? Fue volver a nacer y pensar en torear. Era lo más gratificante y lo más ilusionante y por eso volví, ¿no? Se puso delante de la enfermedad cara a cara y le miró cara a cara a la muerte y le dijo no, por aquí no, todavía no. Lo operamos, se pudo resolver, luego llegó el tratamiento muy oportuno. Yo creo que fue un éxito, del tratamiento en su conjunto, del tratamiento complementario sobre todo. Dijo, soy el ave fénix y tengo que tirar para adelante, y hoy es uno de los taurinos más importantes de España, de lo cual pues yo me enorgullezco. Fue un reto personal que lo conseguí, no tenía más aspiraciones que ponerme bien y ponerme lo suficientemente fuerte como persona, como hombre, lo suficientemente fuerte para ponerme otra vez delante de un toro y ser capaz de volver a retomar mi vida al 100%. Toreé poco, toreé 10 corridas, fue un poco como decir, he cumplido, ¿no? Yo perdí 40 kilos, no sabíamos muy bien cómo iba eso a salir, ¿no? Y yo creo que el torero salvó al hombre.